Veamos en este caso lo que es cómo vamos a hacer la medición de voltaje, ¿ok? Entonces para eso obviamente vamos a ocupar la parte del voltímetro. Para este ejemplo voy a ocupar nada más voltaje directo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que para este tester yo tengo lo que son escalas que va desde 0.1 voltios hacia 1000 voltios, ¿ok? ¿Dónde vamos a hacer la lectura? La vamos a hacer en la escala que está inferior al espejo, es decir, esta escala que está en los números negros, ¿sí? Entonces para eso tengo que venir, digamos que yo aquí tengo la fuente y quiero regular lo que son 12 voltios. Por lo tanto, entonces vengo y voy a colocar la escala del voltímetro, ¿verdad? Sí, en una escala superior a lo que yo pretendo medir. Para este caso entonces, ¿verdad? 250 fuera como demasiado, ¿verdad? Puedo perfectamente ponerlo en lo que es de 50, ¿sí? Bien, ya que lo he colocado de 50, la conexión que nosotros hacemos es en paralelo. Quiere decir que si yo lo voy a colocar aquí en la fuente, el negativo de mi tester va a ser en el negativo de acá de la fuente, el positivo en el positivo, ¿sí? Esta fuente pues yo aquí tengo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Tengo dos perillas en lo que es la parte del voltaje directo. Tengo esta que es de voltaje y tengo esta que me indica la corriente, donde la corriente significa pues, prácticamente cuánto es el máximo de corriente que permite dar lo que es esta fuente. Entonces en este ejemplo pues siempre lo coloco al máximo por seguridad, ¿verdad? Tener precisamente todo ese rango de corriente que puede dar y lo que es el voltaje al mínimo, ¿ok? Bien, luego de eso entonces la vamos a encender de la parte de atrás, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver ya cómo medimos, ¿ok? Bien, si se fijan, veo obviamente ahorita me está tirando 0 voltios, tengo que empezar a lo que es regular, ¿verdad? Con esta perilla que yo tengo acá, ponerlo por acá, con esta perilla entonces de voltaje, empiezo a regular precisamente hasta hacerlo llegar a lo que yo quiero, ¿ok? ¿Cuánto es precisamente lo que yo quiero? Para eso entonces tenemos que ver cuánto es la escala que yo estoy manejando. Si hemos dicho de que la escala es de 50 voltios, significa entonces que yo aquí en todo este rango tengo precisamente hasta 50 voltios, es decir, va de 0 hasta 50. Recordemos que esta escala es prácticamente el máximo que yo puedo medir. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que hacer entonces una conversión para entender cuánto equivale cada una de estas divisiones en voltios, ¿ok? Para eso pues me puedo basar en lo que son estas nomenclaturas que ya se encuentran aquí en el tester, ¿verdad? Quiere decir que en este caso, si yo lo tengo en la escala de 50, bueno, entonces acá tengo 40 voltios, en este tengo 30, en este tengo 20, en este tengo 10, ¿sí? Digamos aquí ahorita tengo cerca de 2 divisiones, tengo casi 2 voltios, ¿ok? Si estuviera aquí fuera 5, aquí fuera 10, y etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, una forma también de hacerlo es precisamente, ¿verdad? Yo hacer una relación entre lo que es la escala con el número de divisiones, ¿ok? En este caso entonces yo vendría a dividir lo que es la escala máxima entre todas las divisiones que yo estoy manejando, ¿ok? Que para este modelo de tester son 50 divisiones. Eso equivaldría entonces a cuántos voltios equivale cada una de lo que es esas divisiones. En este caso entonces 50 voltios entre lo que son las 50 divisiones viene equivaliendo a lo que es 1 voltio cada división, que es lo que habíamos visto perfectamente con estas escalas. Por lo tanto, si yo necesito 12 voltios, pues yo esperaría entonces hacerlo llegar hacia lo que es esta 12ª rayita, ¿ok? Entonces veamos acá, vengo entonces, empiezo a subir, ¿sí? Y aquí yo tengo entonces lo que son 12 voltios, ¿ok? Ya regulé 12 voltios por ahí, haciendo pues, claramente una medición pues, perpendicular para tratar de evitar ahí futuros errores, ¿sí? Bien, vamos a medir lo que es voltaje en un circuito serie, que aquí está armado. Entonces ponemos el voltímetro en una escala de 50, porque ahorita lo he inventado con 12 voltios. Y la conexión entonces es en paralelo, quiere decir entonces de que tengo el lado positivo del tester, el negativo, y lo voy a colocar con una polaridad similar. Es decir, si yo quiero medir la resistencia acá, digamos el voltaje en esta resistencia, le puedo poner ya sea así o así. Ahora la polaridad lo que me indica es que si este es el positivo de la fuente, por lo tanto el positivo del tester tiene que estar siempre en este lado. Y el otro pues debería ser la parte negativa, ¿sí? Entonces si vemos acá el tester, ya estaríamos haciendo la medición. Ahora, en este caso, como yo lo tengo en una escala de 50, ¿verdad? Yo puedo ver de que acá todavía tiene lo que es menos de 10 voltios, si nos fijamos precisamente en esta nomenclatura. Por lo tanto, es perfectamente válido que yo disminuya lo que es la escala para tener un dato más preciso, ¿sí? Y ahí vemos entonces cuánto sería, en este caso, el voltaje. Para hacer la lectura, entonces, nosotros podemos basarnos precisamente en lo que es esta nomenclatura, y si aquí tenemos lo que es 10 voltios, pues aquí tendríamos lo que es 8, estaría casi precisamente en lo que es 8.2 voltios, ¿ok?
Otra forma de hacerlo es basándonos precisamente en la escala que nosotros tenemos y hacer cierta relación. Es decir, nosotros nos basamos, tenemos 10 voltios, que sería la escala en este caso, ¿verdad? Lo dividimos entre lo que son las 50 divisiones que existen en todo lo que es este rango, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el número de divisiones que está moviéndose, en este caso la aguja. Ahora, la aguja, si nosotros nos fijamos, se ha movido de lo que es acá 10, 20, 30, 40, cerca de 41.5 divisiones. Por lo tanto, otra forma de hacer esa misma medición vendría a ser que yo divida, ¿sí?, los 10 voltios, que es la escala, entre las 50 divisiones, ¿sí? Y esto me daría entonces el equivalente, cuántos voltios es por cada una de las divisiones. Por lo tanto, lo multiplicamos por las 41.5 divisiones que vimos y entonces tenemos que son 8.3 voltios. Y esa sería entonces la medición precisamente del voltaje en esta resistencia, ¿sí? Si lo hacemos entonces con la otra, vendríamos, y de la misma manera, en este caso, pues igual la polaridad siempre importa. Vemos de que ese extremo es el que está del lado positivo de la fuente, por lo tanto acá tendría que colocar el positivo y aquí lo que es el negativo. Y veamos entonces cuánto sería la medición. En este caso, vamos acá, tiene, si yo me baso nada más en la nomenclatura que estamos viendo aquí, porque estamos siempre en la escala de 10, estaría pues cercano a lo que es 3.8, ¿verdad? Si este es 2, aquí es 3, 3.2, 3.4, 3.6, cercano a lo que es 3.8 divisiones, casi un poco menos. Ahora, eso sería la forma, nada más ocupando la nomenclatura. De igual manera, como les digo, lo podemos hacer siempre con la regla, ¿verdad? Y podemos decir entonces, en este caso, siempre la escala, como hemos ocupado la misma de 10, entre las mismas 50 divisiones, ¿verdad? Ya sabemos de qué punto 2 voltios vale cada una de las divisiones, y si vemos acá cuántas divisiones se ha corrido, pues yo puedo decir, ¿verdad?, de que hay casi 38, ¿verdad?, fuera más 37.5. Perdón, en este caso serían 17.5 divisiones, ¿no? ¿Sí? Casi las 18 divisiones, porque aquí estamos 10 hasta 18. Podría ser 17.5 divisiones y tenemos entonces ahí 3.5 voltios, ¿ok? Y ahí tenemos cuánto es la medición perfectamente en lo que es ese circuito, ¿ok? Entonces siempre recordar cómo va a ser precisamente la conexión. Siempre hay que tomar en cuenta la polaridad, ¿sí?, de un extremo del lado que esté más cerca del positivo de la fuente, y ahí va a ir el positivo, y del otro extremo pues el negativo, ¿ok?